Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que esté todo bien, todo ok. Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respeito de la pancreatites. Vamos a charlar em primeiro momento de pancreatites aguda, depois de la pancreatites crônica. Fundamentalmente, vamos a entender alguns princípios básicos e depois vamos a ingressar em lo mais fundamental de la pancreatites. E também saber como diferenciar se é uma pancreatites leve, se é uma grave ou se é uma pancreatites crônica. É uma classe, em minha opinião, que é bem sencilla. Sí, en mi opinión es bien sencillo la forma que conseguí organizar eso para dejar bien sencillo. Entonces, es resumido, pero es bien completo, ¿sí? Solamente lo más importante vamos a ver hoy. Pancreatites foi pergunta de mi oral, ou seja, me perguntaram em mi final pancreatites, então depois eu vou dizer onde me perguntou e que mais se pergunta em los orales, em los finales, todo isso. Pero basicamente, pancreatites, quando nós hablamos a respeito de pancreatites, temos que, antes de todo, déjame eu ver só se estou gravando, se o áudio está todo ok, então seguimos. Lo primeiro que devemos saber de pancreatites é qué es el páncreas, qué hace el páncreas, dónde vive y qué hace. Sí, básicamente eso. El páncreas es una glándula. Tenemos que nos acordar que es una glándula tanto exócrina quanto endócrina. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Endócrina es, por ejemplo, si nosotros nos acordamos que endócrino secreta insulina, por ejemplo. Y exócrino sería la amilasa, la lipasa, que son enzimas que van al tracto digestivo, o sea, van al estómago, a la segunda porción del duodeno, fundamentalmente segunda porción del duodeno, son enzimas que hacen con que facilite la degradación, ¿cómo puedo decir? La emulsificación, también hace con que facilite la degradación de procesos gigantescos, ou seja, de macromoléculas a micromoléculas, para que nós podamos absorver esse nutriente, essa enzima, todo isso, essa proteína. Pero básicamente, entonces, el páncreas es una glándula que tiene función exócrina y endócrina. Generalmente mide de 15 a 25 centímetros y pesa aproximadamente 150 hasta 200 gramos. Quando falamos de pâncreas, por sua quantidade de funções, parece que é gigantesco o pâncreas, mas não, é muito chiquito. O pâncreas se localiza por detrás do estômago e uma coisa muito importante, está no retroperitoneu, e outra coisa mais importante é que, además de termos pâncreas exócrino e endócrino, é importante na anatomia saber que o pâncreas está dividido em três regiões: cabeça, corpo e cola. É importante saber todo isso. Não preguntan en el examen, pero es importante solo que nosotros hacemos un repasito qué es el páncreas, qué hace el páncreas, dónde vive, para nosotros ingresar en el tema de pancreatitis. Entonces, páncreas, glándula exócrina y endócrina. ¿Cuál es su función endócrina? Células alfa secretan glucagón, células beta, insulina, células gama, ¿sí? Somatostatina, y las células P o células F son secretados los polipéptidos pancreáticos. E o pâncreas exócrino, déjame ver se tenho acá, não tenho, pero básicamente o pâncreas exócrino é o que eu dije antes, que é a respeito de los processos metabólicos, processos de destruição de macromoléculas a micromoléculas. Quais são as enzimas? Amilasa, lipasa e tripsina, fundamentalmente. Amilasa degrada hidratos de carbono, lipasa, como seu próprio nome diz, degrada lípidos, e tripsina, temos que fazer pouquinho de esforço porque a tripsina vai degradar as proteínas. Por isso que quando nós temos uma pancreatitis, que é uma inflamação do pâncreas, todas essas enzimas, fundamentalmente amilasa, lipasa e tripsina, vão generar a degradação desse pâncreas. Porque, somente acordando, o pâncreas é como qualquer outro tecido, tem glucosa, tem lípidos e tem proteínas. Então, todas essas enzimas que ele mesmo produz, em la pancreatitis, nós vamos ter uma autodigestão desse pâncreas por suas próprias enzimas.
Entonces, introducido que es páncreas, ahora vamos a la pancreatitis. Y pancreatitis no es difícil, es bien sencillo. Sí, vamos a agarrar una botella de agua, sentar el culo en la silla y vamos a full. Pancreatitis es muy, pero muy sencillo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque pancreatitis nosotros vamos a definir a partir de su tiempo y su evolución. Bueno, de tiempo nosotros tenemos la pancreatitis aguda y crónica. Es muy sencillo. Y la evolución de la pancreatitis, tenemos una pancreatitis aguda leve o una pancreatitis aguda necrohemorrágica. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué es sencillo? Porque si nosotros miramos como está acá ese gráficocito acá que eu puse, facilita mucho de organizar en la cabeza. Entonces, pancreatitis es una inflamación del páncreas debido a una necrosis enzimática, o sea, sus propias enzimas degrada, destruye ese páncreas. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar hoy, la pancreatitis. Entonces, recordando que tenemos la aguda y la crónica, y la aguda tenemos la leve o hasta mismo la necrohemorrágica. Vamos ahora a algunos conceptos que generalmente no es que se preguntan en el examen, pero nosotros tenemos que sí o sí aprender. No son difíciles, son bien fáciles, tenemos que aprender para seguir con la clase. Pancreatitis aguda, que es? Es la inflamación del páncreas de manera aguda, o sea, un proceso inflamatorio agudo del páncreas. Pancreatitis aguda, entonces tenemos la leve y la grave. ¿Cuál es la diferencia? La leve es la más frecuente, acuérdense eso porque suele ser pregunta. La leve es la más frecuente y generalmente no da una disfunción multiorgânica. Y la grave, sí o sí, da una disfunción multiorgânica. Obviamente, no es sí o sí, es que a veces da una disfunción aguda, disfunción multiorgânica muy grave, pero generalmente la pancreatitis aguda grave, o puede ser llamada también de necrohemorrágica, nosotros vamos a tener un porcentaje menor de los pacientes, o sea, es un poco menos frecuente que la aguda leve, pero es mucho más grave. La morbimortalidad de esa enfermedad ronda sus 15 a 50%, entonces es muy importante que nosotros tengamos una idea de que las leves son las más frecuentes y las graves son un poquito menos frecuentes, 10, 15, 20%, pero existen. Bueno, entonces, pancreatitis aguda, entonces tenemos la leve y la necrohemorrágica, o la aguda grave. Sepsis pancreática, ¿qué es sepsis? Es todas las formas infecciosas de la pancreatitis aguda grave. O sea, cuando nosotros tenemos una pancreatitis, tenemos degradación, necrosis. Esa necrosis facilita con que los gérmenes que están pasando ahí generalmente por vía hematógena, esa infección, están pasando ahí por la vía hematógena, o sea, por la sangre, por los vasos, generalmente esos gérmenes migran desde los vasos hasta esa necrosis para se nutrir, para proliferarse. Entonces, por eso que se suele acompañar cuando tenemos una degradación del páncreas más de 30%, suele ser acompañada de infección y todo eso va a generar una sepsis. ¿Cuál es el punto para acordar? Nosotros vamos a ver después que tenemos una clasificación que es llamada la Baltasar. Y generalmente lo que se suele preguntar de Baltasar es ¿cuándo nosotros vamos a hacer antibiótico profilaxis? O sea, ¿cuándo vamos a dar profilaxis antibiótica para que el paciente con pancreatitis aguda grave no evolucione a una sepsis? Y nosotros vamos a dar antibiótico cuando el paciente tiene más de 30% del páncreas afectado. Pero después nosotros vamos a ver eso. Por ahora vamos a nos fijar acá. Pancreatitis, sepsis pancreática ya hablamos, y pancreatitis crónica es una inflamación crónica del páncreas. ¿Cuál es la epidemiología? Generalmente afecta 5 a 15 a 25 pacientes cada 100.000 habitantes, elevada morbimortalidad, como ya hablamos, y 80 a 90% evoluciona de forma benigna y solamente un 10 a 20% necrohemorrágica. Todo eso ya habíamos dicho. Entonces, lo más importante es saber que dentro de la pancreatitis aguda tenemos la leve, que es la más frecuente, más tranqui, no causa disfunción multiorgânica, y la grave generalmente tiene una elevada afectación multiorgânica. Entonces tenemos que prender mucho el ojo en esa pancreatitis. Pancreatitis no es difícil, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar y resumir y dejar más tranqui, queda mucho más fácil. Entonces, lo más importante acá es saber diferenciar, que tenemos dos, obviamente una leve y una grave, y también tenemos que saber algunas causas. Dentre todas, la causa más frecuente es la litiasis biliar.
¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una litiasis biliar, fundamentalmente son litos muy pequeños, los que pueden pasar por hasta el colédoco, llegar en el colédoco, son muy pequeños, generalmente son litos menores de 0,5 milímetros, o sea, son muy chiquitos, y son esos hijos no sé qué palabra quieren, pero son esos litos bien chiquitos que van a impactar acá en la ampolla de Vater, que es justamente donde tenemos el colédoco y tenemos el conducto de Wilson, que hacen una anastomosis y van a desembocar en la ampolla de Vater. ¿Cuál es el punto? Essa piedrita que está acá guardadita, depois que o paciente come, a contracção da vesícula hace com que descenda o lito e então esse lito chega acá e impacta. Qual é o ponto? Se o lito, gente, vamos só mirar acá, se o lito hace uma impactação acá, não deixa passar as enzimas do pâncreas, amilasa, lipasa e tripsina. O que passa com essas enzimas? Tiene un flujo retrógrado hacia el páncreas, no permite su pasaje para el duodeno, o sea, el intestino, y entonces, cuando tenemos un flujo retrógrado de esas enzimas, hay una autodigestión del páncreas, porque esas enzimas no están inactivas dentro del páncreas y solo activan cuando llegan al duodeno, pero en ese caso no. En ese caso, como las enzimas no salen, no pasan, acá vamos a tener un reflujo de enzimas, quedan ahí dentro del páncreas, ¿sí? Y lo que va a pasar es lo siguiente, tenemos una activación adentro del páncreas de esas enzimas con la degradación del páncreas. Entonces, eso es la pancreatitis aguda, ilustrada y hablada de acuerdo a la principal causa, que es la litiasis biliar. Entonces, las causas, solo para no perdernos, y generalmente es causas. Sí, la primera causa, la más importante, es la litiasis biliar. Esa sí o sí no puede faltar. Después, la segunda causa más frecuente es la alcohólica. Sí, generalmente, acuérdense que los litos, antes de pasar, son litos bien chiquitos, ¿sí? Impactan en la ampolla de Vater. La alcohólica generalmente está asociada a pacientes que toman más de 90 gramos de alcohol puro, ¿sí? Por dia. Não é 90 gramos de duas doses de vodka, é 90 gramos de álcool. Ou seja, se uma vodka temos 50% de álcool, temos que tomar por lo menos 200, 250 por dia para poder generar pancreatitis aguda. Então, ojo nisso. Pancreatitis aguda pode ser causada, e é a segunda causa mais frequente, a alcoólica. Depois temos outras causas, ¿sí? Que acá vamos a entrar. Por ejemplo, hipertrigliceridemia suele ser pregunta de escrito. ¿Sí? Generalmente, una hipertrigliceridemia puede hacer con que haya una pancreatitis aguda. Fármacos, eso anoten, porque generalmente es pregunta esa porquería. ¿Cuáles son los fármacos que pueden causar pancreatitis aguda? Fundamentalmente, la trimethoprim-sulfa, o sea, las sulfonamidas. Furosemida puede causar, azathioprina también, el ácido valproico, ¿sí? Puede causar didanosina y teníamos una tetraciclinas. Pero fundamentalmente la furosemida, tetraciclina, sulfonamidas, ácido valproico, sí o sí no se puede olvidar, porque muchas de las veces ellos dan un caso clínico ahí diciendo que el paciente toma furosemida a largo plazo, todo eso. Entonces, ojo con esas medicaciones, con esos fármacos, porque puede ser que pregunte en el escrito. Entonces, las causas básicamente están relacionadas a tóxico-metabólicas. Tóxico, obviamente, traería todos los fármacos. Metabólicas, el paciente, alcohol, hipertrigliceridemia, hipercalcemia también, ojo en eso. También ya fue pregunta de examen, hipercalcemia entra, y los fármacos, obviamente. Después, mecânicas. ¿Qué son mecânicas? Son cosas que atrapan el conducto de Wilson en alguna porción, generalmente en la porción final, y entonces evitan con que tengamos una salida de las enzimas hacia el duodeno. Entonces, por ejemplo, pâncreas, traumatismos pueden causar obstrucción de la papilla, obstrucción del conducto biliar pancreático por un tumor, ¿sí? Eso puede generar una obstrucción a ese nivel acá, pero que no estoy con el láser, a ese nivel, la ampolla de Vater, y entonces causa un flujo retrógrado, activación enzimática dentro del páncreas y se va el páncreas a la mierda. Y otras causas que generalmente también se pregunta, ¿sí?
Son la isquemia, infección, la pós-colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, esa y autoinmune. Son las principales causas. Pero colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, sí o sí no podemos olvidar esa mierda. Porque muchas de las veces el paciente va a hacer una colangiopancreatografia retrógrada endoscópica con inyección del contraste y entonces eso puede irritar el páncreas y puede dar una pancreatitis aguda. Sí, es bien así. Inyecta el páncreas porque la colangiopancreatografia retrógrada endoscópica se entra con una veda, como si fuera una veda, con una camarita, todo, y ahí van a la ampolla de váter y acá adentro instilan dando um pulso de contraste e então tinha toda el pâncreas, tinha todas as vias biliares. E também quando temos, por exemplo, um lito impactado acá em uma via que está causando uma coledocolitíasis, temos que também fazer a pancreatografia retroendoscópica, tanto diagnóstica como terapêutica. Então, se pode irritar o pâncreas e pode dar uma pancreatitis. Então, que nós não podemos olvidar que a causa mais frequente, 80%, 85%, é litiasis biliar. Os litos são pequenos e impactam na ampolla de váter, a nível de mais ou menos aí. Outra cosita alcoólica, não se pode olvidar, hipertrigliceridemia, hipercalcemia, os fármacos, não se pode olvidar. Causas como colangiopancreatografia retrógrada endoscópica também não se pode olvidar, e basicamente são essas as mais importantes, que seguramente se nós sabemos todas essas, não vamos passar mal no exame. Isso puse por conta da hipertrigliceridemia que pode formar, obviamente, placas de ateroma. Não é muita coisa, gente. Pancreatitis aguda é um tema bem sencillo, é solamente pensar, por suerte, se pode razonar, ¿sí? Terceira, ela não é tão difícil, o tema é que é muito conteúdo em pouco tempo, então, vamos a full que se pode. Qual é a fisiopatologia? Já hablamos, pero vamos repassar. Por exemplo, se temos um cálculo impactado na ampolla de váter aí, nós o que vai passar é o seguinte: flujo retrógrado de enzimas, como já hablamos, empieza a destruição proteolítica primeiro, ou seja, destruye primeiro las proteínas del páncreas. Con esa degradación de proteínas vamos a tener una necrosis de los vasos sanguíneos y eso es que va a generar la hemorragia. Después, por la lipasa, eso es tripsina, por la lipasa tenemos degeneración de la grasa del páncreas. Por último, tenemos la reacción inflamatoria desencadenada por todo lo anterior. Entonces, primero tenemos degradación proteolítica que hace con que el paciente sangre, después tenemos una degradación de la grasa y eso va a generar una reacción inflamatoria o reacción inflamatoria pancreática y eso puede desencadenar una CIRS. ¿Qué es CIRS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si nosotros tenemos una CIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y el paciente no mejora, no tratamos a ese paciente, acuérdense que puede evolucionar. ¿Y evoluciona para qué? Casi la muerte, pero obviamente, como la mayoría debe, no va a la muerte, pero evoluciona un shock distributivo. Acuérdense que la síndrome de respuesta inflamatoria sistémica da un shock distributivo, que quando temos vasodilatação periférica, isso vimos em cardio. Depois, síndrome de estresse respiratório agudo, insuficiência renal, insuficiência CID, que é coagulação intravascular disseminada, úlceras por estresse, disfunção hepática e sistema nervoso central. Pero qual é o mais importante acá? Fisiopatologicamente falando, obstrução mecânica ou por alguma outra causa, ativação enzimática dentro do pâncreas, autodigestão do pâncreas. Isso é o que ocorre. Se empieza uma autodigestão do pâncreas. Acordando que os pacientes têm choque distributivo, muito importante, por conta da inflamação sistêmica. Clínica. Então, temos pancreatites. Nosso paciente, então, definimos já a enfermidade, sabemos que como é a fisiopatologia, agora vamos para a clínica. Como que nós, no hospital, vamos estar aí sentados ou hasta mesmo dormindo, como que o paciente vai chegar? Principalmente, o paciente generalmente liga com muito dolor. O dolor de la pancreatitis é um dolor de mierda, que generalmente é bem, graças a Deus, é um dolor bem característico. E como é esse dolor? E esse dolor generalmente se pergunta. O dolor generalmente é em abdômen superior, ou seja, nessa região acá do hipocôndrio direito a o hipocôndrio esquerdo. Obviamente que a pancreatitis
tem uma característica que duele como se fuera em banda, ¿sí? Generalmente los casos clínicos, ellos dicen que el paciente refiere un dolor abdominal en el tercio superior en banda. ¿Qué quiere decir? O hasta mismo refieren que como si tuviera atravesado una lanza de fuera a fuera, o sea, desde el hipocondrio izquierdo hacia el derecho o del derecho hacia el izquierdo. Entonces, es bien característico el dolor abdominal y duele mucho. Generalmente, entonces, es un dolor que se refiere en banda en el tercio superior del abdomen o se puede referir también como si una lanza estuviera atravesando de fuera a fuera. Básicamente así, ese dolor es bien característico. ¿Qué nosotros tenemos que acordar cuando viene un paciente con vómitos? Presten atención acá. Vómitos y ese dolor característico. Tenemos que preguntar mucho respecto de los antecedentes. Se tuvo já uma vez cólicos biliares, se nunca retirou isso na cirurgia de vesícula, sacou a vesícula, por exemplo. Se, por exemplo, fuma, se toma álcool, quanto álcool toma, temos que nos acordar sempre de las causas de la pancreatitis. Por isso que é muito importante saber as causas para quando o paciente llegue, nós fazer uma boa anamnesis e aí diagnosticar esse paciente com pancreatitis. Pero basicamente é antecedentes personales, dolor abdominal y vómito. Acá nosotros vamos a tener 70-80% de nuestro diagnóstico. ¿Por qué? Porque después el diagnóstico va a estar fundamentalmente basado en laboratorio, lipasa y amilasa, y después va a estar con la imagen. Pero principalmente la clínica es el dolor abdominal característico que ya charlamos, e vômitos. Qual é o chamativo acá de los vômitos? É que não cedem. Ou seja, o paciente vomita de novo e vomita mais uma vez e não cede o dolor. Então, o paciente que chegou com dolor abdominal, náuseas, vômitos, inchaço e febre, ojo, porque pode ser uma pancreatitis aguda. Pancreatitis crônica, qual é a diferença? Puse justamente para nós pensar já desde já qual é a diferença de uma pancreatitis crônica. Generalmente, o paciente tem diarreia, perda de peso, vômitos também, são vômitos frequentes, e heces amarillentas, ou seja, mais amarillentas. Sí, basicamente isso. Antes de passar para essa imagem, sí, vamos charlar um pouquinho. Paciente vindo com dolor abdominal, vômito, e nós todavia não conseguimos sospechar que é uma pancreatitis. Se o paciente vem com esses dois signos, não podemos deixar passar desapercebido que é uma pancreatitis. Temos o signo de Cullen e de Gray-Turner. Que são esses signos? Esses signos se dão fundamentalmente quando o paciente tem sangrado retroperitoneal e por conta de los ligamentos do abdômen, o sangrado escurre hacia adelante. Ou seja, o signo de Gray-Turner e de Cullen são basicamente dois signos que se dão por uma hemorragia retroperitoneal. O que passa? O signo de Cullen, não sei, signo de Cullen é basicamente quando temos como se fosse uma C de Cullen, ao redor do ombligo. Sim, assim, eu memorizei assim. Signo de Cullen, uma C ao redor do ombligo. E Gray-Turner é quando temos sangrado em las fossas ilíacas, tanto direita quanto esquerda. Se nosso paciente é homem, viene com dolor abdominal, vômitos que não cessam o dolor, e com esses signos, sí o sí nosotros tenemos que internar ese paciente porque cuando el paciente ya tiene el Cullen y Gray-Turner, probablemente es una pancreatitis necrohemorrágica, o sea, la peor de las peores, mortalidad elevada y entonces nosotros tenemos que internar y tratar ese paciente, si no, muere. Diagnóstico. Entonces ya hablamos que antecedentes personales, clínica, 80% del diagnóstico, ¿cierto? Correcto. Nós vamos ter que pedir laboratório e imagem para ser diagnóstico de pancreatitis aguda. Então, se nós temos clínica lipasa e amilasa aumentada, que são as enzimas que o pâncreas libera, que aí vai aparecer na sangue, se temos clínica compatível com pancreatitis, amilasa e lipasa maior de 3 vezes seu valor normal, temos uma provável pancreatitis aguda. Pedimos imagem somente para evaluar como está o pâncreas. Qual é a imagem de eleição? Imagem de eleição é TAC, sim, porque o TAC nos vai permitir delimitar bem o pâncreas e ver quanto de área está afetado, porque acuérdense o que falamos antes. O que me vai dizer se eu vou começar com antibiótico ou não ao paciente é se o paciente tem Baltasar com afectação
con necrosis más de 30% del páncreas. Entonces, diagnóstico son esos tres pilares. Sin esos tres, nosotros estamos en el horno y no podemos diagnosticar pancreatitis aguda. Hoy estoy inspirado. Hoy creo que va a salir buena la clase. Diagnóstico, entonces, clínica, laboratorio e imagen. Bueno, después que nosotros tenemos el diagnóstico, por ejemplo, un punto acá que muchas de las veces pueden preguntar, como no pueden preguntar, pero por las dudas vamos a saber lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia de lipasa y de amilasa? Generalmente la lipasa es más sensible, ¿sí? Y específica do que la amilasa. Si nosotros tenemos solamente una lipasa mayor a 3 veces y una amilasa que está ahí por 2 veces y medio, sí es pancreatitis, porque la lipasa es más sensible y específica que la lipasa. ¿Cuál es el punto? La amilasa, generalmente, para nosotros tener una buena idea, si es pancreatitis, la amilasa, generalmente, cuando supera las 5 veces de su valor normal, aí sí tenemos que tomar que probablemente es una pancreatitis, porque la amilasa, nosotros tenemos un valor normal de amilasa que generalmente ronda ahí sus 125 unidades por litro y la lipasa es 160 unidades por litro. Obviamente que depende del laboratorio, pero lo que se pregunta también son valores normales. Lipasa 160 y amilasa 125 unidades por litro. Acordando que lipasa es más sensible y más específico que la amilasa. Bueno, gente, agora vamos aos fatores pronósticos. O que quer dizer pronóstico? É se o paciente vai sobreviver, que vamos fazer com o paciente, e temos fundamentalmente 4 fatores, ¿sí? Pronóstico, 4 tablitas que sí o sí tenemos que memorizar. Pero no es difícil, ¿sí? Voy a mostrar una mnemotécnica. Por ejemplo, Ransom, hay una mnemotécnica que facilita mucho la vida, que es Liegas y Chalal. Já vamos a ver bien tranqui. Pero sí o sí, acá quiero que prenda bastante la atención, ¿sí? Porque eso es pregunta de horario. ¿Cuáles son los criterios y sus valores? Entonces, vamos a poner la tablita y vamos a empezar a describir esa tablita. Pancreatitis aguda, entonces. Critérios de mortalidade e gravidade de Ransom. Generalmente es pregunta de examen. Entonces, nosotros cuando tenemos una tablita así, ya pasé el chip, pero voy a pasar de nuevo. Tenemos que escribir por lo menos 3 a 4 veces la tablita. Los criterios de Ransom, básicamente nosotros ubicamos el paciente que tiene alguna patología biliar y el paciente que no tiene patología biliar. O sea, no es una pancreatitis ocasionada por un lito y es una pancreatitis ocasionada por un lito. Básicamente así que vamos a dividir nuestro paciente. E vamos dividir também a nosso paciente ao ingresso e às 48 horas de hospitalização. Essa tablita está recopada, e quero que prestem bastante atenção em essa tablita. Tem que utilizar para memorizar os dados, ¿sí? Por exemplo, idade, leucocitose, glucosa, LDH e GOT. Sim ou sim é muito importante ao ingresso e às 48 horas saber. Outra coisita antes que me olvide. Lo que se pregunta mucho es a respecto del calcio acá. Porque, por ejemplo, nosotros al ingreso, vamos a ver cuáles son los parámetros que nosotros vamos a ver. Es Liegas, ¿sí? LDH, leucocitos, edad, glucosa y ASAT o GOT. Es la misma cosa. Eso es la mnemotécnica cuando el paciente llega. ¿Qué nosotros debemos mirar? Liegas, LDH, leucocitosis, ¿sí? Edad, glucosa y ASAT, glucemia, sería. Chalal é às 48 horas, que é cálcio, hematocrito, albúmina, líquidos, acidose metabólica, ou seja, está relacionado com o nitrógeno, e oxígeno, ou seja, a pressão de oxígeno. Qual é o ponto? Nós vamos utilizar essa mnemotécnica acá, Liegas e Chalal, nessa tablita. ¿Sí? Al ingresso, Liegas e Chalal. Qual é o ponto mais importante acá de toda a tablita? A las 48 horas, nós temos que medir uma cosita bem importante, que é o cálcio. O cálcio, se o cálcio desciende menor de 8 miligramos por decilitro, é um ponto muito importante a tomar em conta. Porque o pâncreas, quando se inflama, quando temos uma pancreatitis aguda, generalmente ela grave,
Cuando el páncreas se inflama y tiene toda esa inflamación, esa gravedad, esa degradación del páncreas, nosotros vamos a tener la formación de jabones, ¿sí? Jabones, eso mismo que escuchaste. Vamos a tener la formación de jabones y esos jabones van a secuestrar el calcio. Y entonces eso va a generar un descenso de calcio, de la calcemia, con una hipocalcemia probablemente. Entonces, ojo que generalmente nosotros nos olvidamos del calcio, pero el calcio es secuestrado por cuenta de los jabones que se forman por esa degradación lipolítica de los lípidos fundamentalmente, y entonces van a secuestrar el calcio y van a disminuir el calcio. Lo restante, esa tablita creo que hay en el repaso, entonces dejo y vamos a mirar otra cosita de esta tablita que es muy importante, que es a respecto de la gravedad. Leve, sim, mortalidade segundo a pontuação de Ransom. Leve, 1 a 3 critérios. Grave, maior de 4 critérios. Qual é a mortalidade? Se tem menos de 3 critérios, 5%. 3 a 4 critérios, 15 a 20% de mortalidade. E 6 a 7 critérios, 100% de mortalidade. Então, ojo nisso também, se pode entrar por aí uma pergunta um pouquinho tramposa. E, bueno, gente, diagnóstico, então, clínica, laboratorio y imagen. Y tenemos que hacer el Viegas y Chalau a nuestro paciente que sospechamos de pancreatitis aguda. Esa es otra clasificación, el sistema de clasificación de la gravedad a partir de APACHE 2 y APACHE 2O. Generalmente no se pregunta, pongo acá, solo para que tengamos una idea, para repasar también, que va a mirar fundamentalmente signos vitales del paciente asociado al laboratorio de ese paciente, associado também a Glasgow, e nos vai pontuar. ¿Sí? La puntuación acá, generalmente, no se pregunta esa tabla, solo pongo porque mucho de la Apache 2 es utilizado en las UTIs, entonces, solo para que tengan una idea qué es el Apache, que suma los signos vitales con laboratorio y Glasgow del paciente para sacar una puntuación y decir la gravedad de la pancreatitis. Essa, sí o sí, é muito importante, que é a classificação, a escala de Baltasar. Que é Baltasar? Eu não tenho Baltasar sin TAC, ou seja, para eu ter uma ideia de que é o Baltasar, o paciente deve haver hecho por lo menos uma TAC para me delimitar o pâncreas e evaluar qual é a gravidade do pâncreas. Baltasar, então, evalua duas cositas fundamentais, ¿sí? Que é la inflamación, el grado de inflamación y el grado de necrosis del páncreas. Y entonces pone todo eso en un score y evalúa cuál es la morbimortalidad del paciente. ¿Sí? Todo eso vamos a tener acá en esa tablita. Acuérdense que score mayor o igual a 6 es sinónimo de gravedad, de enfermedad grave. O sea, el paciente tiene mayor morbimortalidad. Es importante saber, Baltasar, sí. Pregunta en los orales y en los escritos. Pero fundamentalmente, lo más importante es lo siguiente, saber cuando el páncreas, por ejemplo, A, B, C, D y E. A, el páncreas está normal, B, está aumentado de tamaño, C, ya tiene inflamación del páncreas o de la gordura peripancreática, D, hay 2 o más colecciones y o presencia de aire, colección única peripancreática, y E, cuando hay 2 o más colecciones pancreáticas, ou seja, líquido, e ou presença intraperitoneal de aire. Aí se pontua de 0, 1, 2, 3 e 4, e necrosis. Esse é o ponto mais importante, porque é de acordo à necrosis que nós vamos lá decidir se hacemos antibiótico ou não. Se o paciente não tem necrosis, pontua 0. Se tem necrosis menos de 30%, pontua 2. E se tem necrosis de 30 a 50%, además de pontuar 4 pontos, temos que fazer, a partir de 30%, se hace antibiótico a esse paciente para evitar que desenvolva uma sepsis. Muito importante isso. Como eu disse, são classificações, temos que sí o sí escrever. Se perguntam no exame, nos simulacros vão a perguntar, então, ojo nisso e vamos a full. Depois, então, só para mirar o Baltasar, e basicamente, acá temos pâncreas, sí, como vocês podem ver. Yo, persona, no sé delimitar cuánto es 30, 50%, pero en el informe que viene ahí de la imagen del médico que hizo la TAC, viene hablando que tiene tanto por ciento de necrosis y tanto de inflamación. Como podemos ver acá,
tenemos un páncreas un poquito inflamado. Lo más llamativo es que generalmente el páncreas suele ser de la misma densidad. Como nosotros podemos ver acá, el páncreas no está de la misma densidad, o sea, no está homogéneo, está heterogéneo. Entonces, eso tenemos que abrir el ojo y pensar, tiene una inflamación y esa manchita acá más negra nos hace pensar en una necrosis. Lo que yo no sé realmente y que no se pregunta es como que en un ataque yo voy a decidir si tiene 30% o 50%. Obviamente, si tiene todo eso de páncreas comprometido, yo tengo más de 50%, solamente mirando así. Pero si tengo acá, yo creo que tendría un 30% de necrosis pancreática, porque eso más oscuro es necrosis pancreática. ¿Cuál es el último critério? Que también puede ser pregunta, pero ese se pregunta un poquito menos, con menor frecuencia, de la pancreatitis, y ya vamos a terminar, graças a Deus, com critérios. O outro critério que também suele ser pergunta, pero que não é tão frequente, é BISAP. BISAP nos refere a nitrógeno, está em inglês, pero é nitrógeno. Sí, alteração do estado mental, síndrome de resposta inflamatória sistêmica, edad e quando tem efusão pleural, que é derrame pleural. Básicamente, entonces, vamos a mirar nitrógeno, alteración del estado mental, si tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, edad mayor a 60 y derrame pleural. ¿Cuál es el punto? Cuando el paciente, vamos a puntuar un punto en cada uno, ¿sí? Y si el paciente tiene menor de 2, es menos de 1% de mortalidad, o sea, muy baja. Si tiene de 2, igual a 2, 2%, y si tiene mayor o igual a 3, es 5 a 20% de mortalidad. Generalmente lo que se hace es el Ransom y Baltasar. Ransom, Liegas y Chalau, para no olvidar la neumotécnica, y BISAP, muchas de las veces ni se preguntan en los exámenes. Pero básicamente son esos los criterios que nosotros tenemos para definir nuestro paciente con pancreatitis, si es una pancreatitis leve, cuál es su morbimortalidad de nuestro paciente y también para actuar frente a ese paciente. Tratamento de la pancreatitis. Não é difícil. Sempre quando temos algo muito agudo, é MOV, monitoreio oxígeno e vias, acordando que paciente com pancreatitis aguda grave, nós vamos fazer lá internação no CI e monitoreio oxígeno e vias. Reidratação, gente, reidratação acá não se pode olvidar. La pancreatitis é uma das enfermedades que mais se pierde líquido. Entonces, la reidratación acá es pesada. Se hace, por ejemplo, 3 hasta 4 litros, puede llegar hasta 5 litros en 24 horas de reidratación con Ringer lactato. O sea, hidratación acá es pesadísima. 3 hasta 4, 5 litros de solución de cristaloides. Analgesia para evitar el dolor, acordando que muchas de las veces con el oxígeno el dolor se alivia. Acuérdense que un dolor jodido ese es muy pesado. Entonces, con el oxígeno muchas de las veces el páncreas suele ser muy sensible al oxígeno. Entonces, cuando restituimos ponemos más oxígeno al paciente, puede dejar de doler, puede disminuir el dolor. Protección gástrica, porque el paciente está con estrés, entonces el paciente no va a volver a comer tan temprano, ya vamos a entender por qué. Y protección gástrica se hace fundamentalmente con omeprazol, inhibidor de bomba de protones, o un anti-H2, una cimetidina o una ranitidina se puede utilizar acá. Y antibiótico profilático, si necesario, sonda nasogástrica. Porque nosotros vamos a dejar en reposo de alimentación, de agua, de nada. ¿Por qué? Justamente porque si tenemos una pancreatitis que está liberando enzimas, lipasa, amilasa y tripsina, ¿por qué mierda va a dar de comer a ese paciente? Si cuando damos de comer al paciente empieza la producción de enzimas. No tiene por qué. Si nosotros damos de comer al paciente, por vía, obviamente, por vía oral, el paciente vuelve a producir enzimas, esas enzimas van aún más piorar su grado, empeoran la inflamación, destruyen aún más el páncreas y entonces jode peor con el paciente. Entonces, por eso que se pone la sonda nasogástrica en nuestro paciente. Y entonces un cuadrito que me llamó mucho la atención y que me ayudó mucho es que cuando tenemos un paciente con pancreatitis aguda, tenemos que primero hacer hidratación, o sea, MOV, monitoreo oxígeno y vías, no olvidar de la analgesia, sí o sí analgesia. Heparina de bajo peso molecular se puede dar, pero muchas de las veces se espera y se piensa si van a dar mismo heparina o no a ese paciente, porque
el paciente con pancreatitis aguda tiene riesgo de formar trombos, pero en ese caso nosotros vamos a abrir el ojo y vamos a esperar y vamos a monitorizar nuestro paciente. Entonces, EMOV, monitoreo oxígeno y vías para no olvidar y analgesia. Si el paciente tiene una pancreatitis leve, se hace el tratamiento etiológico, porque, por ejemplo, si tiene una pancreatitis leve, que es ocasionada por una litiasis biliar, ¿sí? Un lito que descendió y paró en la ampolla de Vater. Si nosotros tenemos eso, tenemos que hacer tratamiento etiológico. Si el paciente, sabemos que la causa es alcohólica, que es la segunda más frecuente, tenemos cesando el alcohol, haciendo todas las medidas higiénico-dietéticas con ese paciente, nosotros, en un periodo muy corto de algunas horas o días, el paciente ya mejora muy tranquilo. Pero si el paciente llegó con pancreatitis aguda, todo terminado más o menos, tiene síndrome de respuesta inflamatória sistêmica, signos de falha multiorgânica, hematocrito maior ou igual a 44% ou a PAT2 maior ou igual a 8, se esse paciente vem com algum desses signos, temos uma pancreatitis grave. Aí nós vamos fazer monitoreo oxígeno e vias analgésico. Acuérdense que hay que hidratar mucho a nuestro paciente y se hace un ATAC. ¿Por qué se hace la ATAC? Justamente para nosotros delimitar si nuestro paciente va a necesitar antibiótico o no. ¿Cuál es el punto? Paciente hizo la ATAC, tiene más de 30% de necrosis de Baltasar, ¿sí? Tiene indicación de antibiótico. Si no, no necesita antibiótico. Entonces, nosotros, de acuerdo al ataque, y acordando que, solo para hacer un paréntesis, sí, un paréntesis, no sé, no me acuerdo, ahora no tengo memoria para eso. Si nosotros tenemos un paciente con pancreatitis grave, lo más importante acá es hacer un ataque, porque el ataque es gold standard en pancreatitis. Sí, anoten eso porque es muy importante. TAC es gold standard para pancreatitis. Ah, pero no es más fácil hacer una eco. Sí, se puede hacer, pero la eco, por cuenta del aire, del gas, se pierde mucho detalle. Entonces, lo gold standard acá es TAC, tomografía axial computada. Básicamente, eso es lo más importante de ese cuadrito, ¿sí? Cuando definimos si es una pancreatitis aguda grave, cuando definimos si es leve. Y después, obviamente, si es grave, buscamos la causa. Por ejemplo, si tiene una colangitis, signos de colangitis, nosotros vamos a hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, más una esfinterotomía, que ya vamos a ver si, por ejemplo, sospechamos infección, antibióticos, punçamos la necrosis para ver si hay positivo para algum germe. Então, todo vai depender de como está nosso paciente. Mas, basicamente, esse quadrito nos sirve para definir quando o paciente é leve e quando é grave. Bueno, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Quando é indicação absoluta? Quando o paciente tem uma pancreatitis aguda grave de origem biliar, ou seja, quando tem litos acá, que está obstruindo o Wilson e o colédoco. Entonces, se hace la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica urgente con la esfinterotomía endoscópica. Perfecto. Ahí tratamos ya nuestro paciente de la pancreatitis y de ese síndrome de colestasis que tenía. Cirugía. ¿Cuándo se hace cirugía en nuestro paciente con pancreatitis? En momento agudo no se hace. Hay estudios que dicen que la cirugía en el momento agudo, o sea, en algunas pocas horas, 48, 32 horas, empeora la pancreatitis del paciente. Entonces, la cirugía solamente se deja cuando hay dudas en el diagnóstico. Ahí vamos a hacer una laparotomía exploradora, ¿sí? Para cuando nosotros no sabemos la causa. Y nosotros vamos a hacer cirugía, la indicación de cirugía después del 10º día, y si tenemos, por ejemplo, se llama cirugía tardía, es cuando tenemos complicaciones locales. E isso foi minha pergunta de horário. Quais são as complicações locais da pancreatitis? E aí podem ser pseudoquistes, abscessos e complicações pseudoquistes e abscessos são os mais frequentes, e depois temos complicações extrapancreáticas, seriam as sistêmicas. Mas, basicamente, cirurgia, em primeiro momento, não está indicado, solamente se temos dúvida para diagnóstico, e nós vamos fazer ao 10º dia a cirurgia tardia se temos complicações extrapancreáticas. Quais são as complicações locais ou extrapancreáticas? Quais são as complicações locais? Pseudoquistes são as mais frequentes, obstrução biliar,
pseudoaneurismas, por cima de acá, obstrução duodenal, ascites pancreática, trombose de la vena esplênica e câncer. Pero fundamentalmente, essa foi minha pergunta de oral de mi final. Quais são as complicações da pancreatites? Empecé por las complicaciones generales, que já vamos falar, e depois ela me perguntou quais são as locais. E fundamentalmente, pseudoquistes e obstrução e pseudoaneurismas não se pode olvidar. São as três mais frequentes e mais importantes acá em la pancreatites. Pseudoquistes é quando se forma um quiste ao redor do pâncreas. Obstrução biliar por conta da inflamação pode obstruir o conducto biliar. E pseudoaneurismas também se podem generar por conta dessa inflamação que pode generar uma alteração da parede do vaso. Complicações sistêmicas, essa queda um pouquinho, é mais fácil, se insuficiência respiratória aguda, insuficiência renal, choque, dano multiorgânico, ou seja, falha multiorgânico, sepsis extrapancreáticas, SIDS e hiperglucemia. Então, sistêmica é mais fácil. Se nós pensamos que temos um síndrome de resposta inflamatória sistêmica, pode generar uma sepsis com choque, com insuficiência renal aguda, com uma insuficiência respiratória aguda por conta do derrame pleural e alteração. Acuérdense que quando temos uma sepsis, o alvéolo se danha. Então, podemos ter uma insuficiência respiratória aguda por conta desse dano alveolar. Crônica, sequelas crônicas, muito importante, diabetes. Essa sim ou sim é bingo. Generalmente, os pacientes que tiveram uma pancreatite aguda podem desenvolver diabetes por conta que se o pâncreas se destrujou as células beta, então se pode generar diabetes. E mirem lá a quantidade de pacientes que quedam, 54%, é muito, muito frequente. Polineuropatia por conta da diabetes, hérnias abdominais, dolor abdominal, pancreatite recorrente e esteatorreia irritável. Todas essas são complicações sistêmicas da pancreatite aguda. Então, nosotros lo que tenemos que saber de pancreatitis es las causas, fundamentalmente porque sin causas nosotros no sabemos qué debemos tratar. Sí, eso es fundamental. Por ejemplo, si el paciente tiene una pancreatitis aguda por una furosemida, vamos a sacar el fármaco. Sí, eso es bien sencillo. Entonces, sí o sí, causas, diagnóstico, sí o sí, siempre pregunta, clínica, laboratório, que é amilase lipasa maior a 3 vezes, e LATAC, que é imagen, e os critérios, Hanson, Baltasar e Bissap. Fundamentalmente, esses três já são suficientes em pancreatite aguda. Complicações, sim ou sim, são muito, muito importantes. Foi a minha pergunta de oral, então, assim, ojo nisso que pode perguntar novamente. Agora, vamos para a pancreatite crônica. Essa é mais sensível, mais sencilla, não sensível, é mais sencilla. Vamos ver a hora que generalmente, déjame ver se está gravando, porque por aí estou hablando, não está gravando. Vamos ver que na pancreatite crônica temos cambios irreversíveis. E só nós podemos fazer uma analogia ou pensar também que na cirrose teníamos cambios irreversíveis, e na pancreatite crônica também vamos ter cambios irreversíveis. Então, se é uma enfermidade inflamatória crônica que causa cambios morfológicos irreversíveis, generalmente cursam com dolor e perda da função pancreática. Quais são as causas de pancreatite crônica? Essa é mais fácil, porque temos uma mnemotécnica, TIGARO. Que é uma mnemotécnica TIGARO? TIGARO é basicamente tóxico, idiopático, genético, autoimune, recorrente e obstrutivo. Dentro dos tóxicos temos álcool, fumar, hipercalcemia e hiperlipidemia. Idiopático é uma maneira mais linda de chamar quando não sabemos a causa, idiopático. Genético, antecedentes fundamentalmente familiares de primeiro grado. Autoimune, relacionados com pancreatites autoimune. Recorrente, quando temos, depois de uma necrose, alcoolismo crônico, diabetes e radioterapia nos cânceres. E obstrutivo, quando temos, por exemplo, uma obstrução do ducto pancreático benigna ou maligna, obviamente. Pero basicamente, a pancreatite crônica, a fisiopatologia é a mesma, pero é crônica. Se causa cambios irreversíveis no parênquima hepático. Que há que saber de las etiologias? Há que saber, pelo menos, a mnemotécnica e saber cada uma. Se, ou seja, tóxico, idiopático, genético, autoimune, recorrente e obstrutivo. Sabendo isso, generalmente, suele ser o suficiente. Clínica, dolor abdominal, muito, pero muito frequente. Generalmente, esses pacientes têm muito dolor abdominal e é um dolor abdominal crônico. Há perda de peso,
con o sin diarrea. Sí, puede haber diarrea en esos pacientes, pero generalmente la diarrea suele aparecer solamente cuando el paciente ya tiene más de 70% del páncreas afectado. Entonces, la diarrea es una manifestación bien tardía. Síntomas de diabetes, por cuenta que si tenemos una inflamación, tenemos disminución de la formación de insulina, entonces puede presentar los signos y síntomas de la diabetes, poliúria, polifarria, polidipsia y pérdida de peso, por cuenta de la diabetes. Si está, gente de OR, se está comprometido 90%, não 70%, 90% del páncreas, aí sí aparece lá esteatorrea. Sí, ese es el punto bien importante. Aparece una esteatorrea que es bien así. Y déficit de vitamina B12 en 40%. Entonces, ¿cuál es la cosa más importante que tenemos que nos acordar acá? Dolor abdominal crónico. Eso no puede faltar. Vómitos, síntomas de diabetes y esteatorrea cuando el paciente pierde mucha función pancreática, ese va a ser nuestro paciente con pancreatitis crónica. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la pancreatitis crónica? Laboratório e imagem. Laboratório, hemograma completo, recuento de plaquetas, função renal, função hepática, pancreática também, amilase, lipasa, generalmente, o RNES. Las guías, muitas das vezes, el MIR, generalmente dizem para pedir amilase e lipasa, pero qual é o ponto mais importante? Amilasa e lipasa, em la pancreatitis crônica, não sirve. Sí, muchas de las veces las amilasas están elevadas muy poco o están hasta mismo en valores normales. Y entonces, en la pancreatitis crónica, amilasa y lipasa, por eso yo puse un asterisco, no sirve. Y eso ya fue pregunta de escrito. Entonces, en la aguda sí sirve mucho, es criterio de diagnóstico. Pero acá en la crónica no sirve de mierda ninguna. Después de esa, creo que sí o sí, por lo menos eso nosotros vamos a memorizar. Radiografia de abdômen simple. Que nosotros tenemos acá? Tenemos un páncreas que tiene muchos puntitos. Esos puntitos son las calcificaciones pancreáticas que aparecen después de una pancreatitis crónica. Entonces, el páncreas empieza a calcificarse y así aparece en la radiografía. ¿Es difícil de obtener esa imagen? Sí, es muy difícil. Lo que más se utiliza es TAC o ecografía. Se pode utilizar também para ser diagnóstico uma CP, obviamente que el TAC aparece calcificações no pâncreas, sí, e se pode utilizar CPRE para evaluar o pâncreas, ou uma ecografia, uma ecoendoscópica, que aí se põe o endoscópio e tem um transductor acá e evalua o pâncreas, que é a ultrassonografia endoscópica. Saltei. Diagnósticos diferenciais de pancreatitis crônica, relacionado fundamentalmente com o síntoma principal, que é o dolor. Temos que fazer diagnóstico diferencial com úlcera péptica, litiasis biliar, tumores retroperitoneais e carcinoma de pâncreas. Síntoma principal é a mala digestão, então, descartar sempre enfermidade celíaca e outras enteropatias menos frequentes. Pero, generalmente, pacientes com pancreatitis crônica são pacientes já maior de idade, ou seja, maior de idade não 18, senão que 50, 60 anos, e são pacientes que apresentam essa clínica de dolor abdominal crônico, diarreia, pode apresentar perda de peso e vômitos. Sim, o pronóstico é incerto, porque depende de muitos fatores do próprio paciente. Bueno, tratamento, então, para terminar a classe, é médico e quirúrgico. Médico, há um ponto muito, muito importante do tratamento médico, que nós vamos fazer alívio do dolor com as enzimas pancreáticas exógenas, ou seja, amilasa, lipasa e tripsina. Não são todas que o paciente vai tomar, sino que, se não me falha a memória, é amilasa, que o paciente vai tomar, e lipasa. Essas duas, o paciente vai ingerir via oral e vai ajudar a metabolização das comidas. Octiotride fundamentalmente para reduzir o riesgo esplácnico. TCM, que é TCM? Triglicéridos de cadena média, mais péptidos hidrolizados. O que foi uma vez pergunta de exame, eu nunca mais vou olvidar, é que era o TCM. TCM é, por exemplo, é extraído do aceite de coco. Sí, el aceite de coco tiene mucho TCM, son triglicéridos de cadena média. Esses triglicéridos
son absorbidos sin ninguna ayuda, o sea, no necesitan de ninguna enzima para degradarlos. Es por difusión pasiva o facilitada, no me acuerdo ahora bien cuál es, pero básicamente tenemos cuando el paciente ingiere TCM, ¿sí? Que está en el aceite de coco, ingiere ese TCM, pasa, es absorbido de manera simple, no necesita ninguna ayuda para ser absorbido. Y reduce el dolor, los TCM y las enzimas exógenas vía oral. Si el paciente presenta diabetes, hipoglucemiantes orales e insulina, e la cirurgia, quando nosotros, obviamente, medidas higiênico-dietéticas para reduzir, para deixar de beber, deixar de fumar, cuidar sus triglicéridos, ejercicio, todo eso, como ya sabemos, y cuando se hace cirugía cuando el paciente tiene mucho dolor, cuando el dolor no cesa de acuerdo a nuestro tratamiento médico y quirúrgico. Bueno, entonces, cirugía solamente si el paciente tiene dolor. Essa foi a classe de hoje de pancreatites aguda, pancreatites crônica. Eu creio que deixei o mais sencillo possível. Sí, creio que facilitei um montão la vida. Então, agora é só prender as pilas, estudar. E qualquer dúvida que tenha, me envie um mensajito aí, que estou à disposição. Tenha um lindo dia, uma linda tarde, uma linda noite. Muitas bendições e, bueno, nos vemos na próxima classe. Adiós.